Ahora le toca a Oscar Barrios, quien va a hablarnos sobre la experiencia en la medición de la migración internacional en censos de Paraguay. Adelante, Oscar. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Bien, voy a compartir lo que implicó, digamos, la preparación del módulo de migración internacional en el censo de población de Paraguay. Nosotros nos encontramos todavía en una etapa preparatoria, planteamos realizar el censo de población en el presente año. Sin embargo, estamos con algunas restricciones relacionadas a la provisión de recursos, digamos, para la ejecución de la etapa propiamente de relevamiento de campo y algunas actividades preparatorias. Por lo tanto, estamos todavía en el análisis, digamos, del momento exacto de la realización. Este es un censo también particular porque estamos saliendo de la realización de históricos censos de hecho a un censo de derecho, y eso implica cambio sustantivo de todo el proceso y en el ámbito institucional propiamente tal, ¿no? Estamos incorporando, además de este cambio metodológico, lo que significa el uso de PDA. También en el mismo sistema que lo hizo Uruguay, digamos, del préstamo que nos hace el IBY. Y bueno, nos ha significado repensar una serie de actividades y adecuarnos, digamos, a un proceso que evidentemente cambia, digamos, ¿no? Esto ligado también a la capacitación con la incorporación que vamos a hacer, digamos, de censistas más capacitados, más formados, pagados, remunerados, que nos saca, digamos, de uno de los problemas serios que tiene y que apunta al tema de la calidad, digamos, ¿no? O sea, Paraguay ha tomado como compromiso bajar un nivel de omisión bastante alto. Nosotros tenemos omisiones que están históricamente en torno al 7%. La idea es reducirlo por lo menos a la mitad. También mejorar la calidad de la información. Van a ver ustedes que en algunas de las informaciones, particularmente lo de migración, no ha sido lo más enteramente satisfactorio, y eso nos ha llevado a seguir todo un proceso que nos permitió ajustar, digamos, los instrumentos como para lograr, esperemos, algo más satisfactorio, ¿no? También tener presente que dentro del operativo estamos planteando preeminentemente el uso de PDA, pero hay áreas que no tienen cobertura, digamos, de las posibilidades de transmisión, ¿no? El tema de conectividad. Entonces hay un área bastante amplia, pero de escasa presencia de población, que va a ser cubierta con papel, particularmente áreas rurales del Chaco paraguayo. Estamos hablando de menos del 2% de la población, y dentro de ella también el censo indígena, que nosotros encaramos como un operativo paralelo, digamos, dadas las características particulares de la población indígena y del resultado exitoso también del operativo del censo 2002, que nos ha dado la lección de trabajar con ellos, digamos, y como ya mencionaba Zulma, estamos planteando el uso de papel, digamos, debido a su localización geográfica y a otros aspectos que no tienen que ver con las posibilidades de uso del PDA, sino que con la autonomía de este equipo, digamos, ¿no? Entonces la presentación está estructurada de la siguiente forma. Vamos a hablar un poco del proceso de definición del módulo de migración, porque, digamos, nosotros, como estamos todavía en una etapa pre, es una cuestión bastante significativa. Me pareció importante también hablar del tema de la residencia habitual. Ayer ya se planteó y creo que es un tema gravitante para el tema de migración, digamos, ¿no? Creo que no nos hemos dedicado, o tampoco los países tenemos solución, digamos, al tema de esto de la captura de datos, digamos, en función a la residencia habitual, ¿no? Después mirar un poco las recomendaciones para ver que todos los países estamos prácticamente en los mismos, y bueno, y los planteamientos que hacemos cada cual, y después mirar un poco la migración internacional en los censos desde el punto de vista de la población nacida en el extranjero y la población paraguaya en el extranjero. Por lo que he visto aquí, la mayoría de los países hemos seguido un proceso muy similar. Nosotros hemos iniciado desde el año 2008, consulta con usuarios, hemos desarrollado talleres temáticos en los que hemos convocado a todas las instancias, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para discutir los diversos temas que convocan a la boleta censal. Uno de los temas fue migración, donde
fueron invitados todas las instancias que trabajan el tema, digamos, incluida la academia. Y bueno, a partir de una propuesta inicial se dio unas discusiones en las cuales hemos ido tomando nota, digamos, de aquellos aspectos que nos parecen factibles y posibles de incorporar en el proceso de elaboración del instrumento, ¿no? También nos abocamos a ver las recomendaciones de la ronda del 2010, digamos, de lo que nos sugiere Naciones Unidas, todo lo que fue este proceso previo también de talleres organizados por CEPAL-CELADE. Y hemos tenido también la suerte de, en el marco de la ronda de los censos 2000, haber previsto una serie de actividades de campo con cierres a través de talleres a nivel de los países del Mercosur, en el cual cada uno de los países hemos realizado en 3 áreas temáticas levantamiento de datos para probar el funcionamiento del cuestionario. Y los temas fueron sobre cuestiones étnicas, o sea, pueblos indígenas, el tema de discapacidad y el tema de migración, ¿no? Y hemos participado 3 países, Argentina, Brasil y Paraguay, y convocado prácticamente a toda América Latina. Y bueno, a partir de ellos también hemos tenido una serie de recomendaciones y sugerencias del funcionamiento de nuestros cuestionarios, digamos, ¿no? Después viene la etapa ya de operativización, digamos, a través de las pruebas piloto a nivel nacional. Tuvimos una prueba piloto que lo hicimos el año pasado, ¿no? Tratando de direccionar distintos tipos de poblaciones para ver el funcionamiento del instrumento, ¿no? Áreas urbanas, rurales, áreas pobres, digamos, áreas menos pobres. También ya hemos realizado un censo experimental en donde pusimos a prueba todo el operativo, cada uno de ellos, en este caso, perdón, en el censo experimental también hemos hecho una convocatoria de los países para en una observación internacional nos dieran sus sugerencias y recomendaciones, que también lo hemos trabajado. También la prueba piloto indígena nos dio la oportunidad de probar ese cuestionario y ver el funcionamiento, y un censo experimental indígena también, que lo acabamos de hacer ahora en marzo pasado, ¿no? Bien, todo esto se aglutina, digamos, en una reunión de un equipo técnico que es el que trabaja con todos estos insumos para sacar una versión final que vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Bien, como comentaba, una preocupación que tenemos es un poco también por este cambio de un censo de hecho. Un censo de derecho es el tema de la residencia habitual. Si bien la definición formal creo que la mayoría los compartiremos, estamos hablando de personas o grupos de personas que viven habitualmente o pasan la mayor parte en un lugar, digamos, comen, duermen y se resguardan, que también he visto en la presentación, digamos, de Ecuador. Y también hacemos, digamos, unos TIC específicos que nos van permitiendo diferenciar a este tipo de población, inclusive entregándole al censista la posibilidad de resolver las situaciones a partir de cada uno de los tópicos que le vamos reseñando. En realidad lo que tenemos en campo es lo que el censista logró asimilar, interpretar y aplicar, digamos, implementar, ¿no? Y a partir de allí creo que sería recomendable, digamos, prestarle atención a ver cómo podemos hacer que esto sea más efectivo en términos de su operacionalización, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos dice Naciones Unidas? Creo que todos lo sabemos aquí. O sea, básicamente nos basamos en ver el país de nacimiento, o sea, el país en el que nació la persona, ¿no? Para que no tengamos esta distinción entre población nativa y población extranjera, ¿no? Tratar de tener la especificación del país, ¿no? Y si no, por lo menos la región, que es lo que nos indica el tema de ciudadanía, que hoy justamente miraba con mucho interés en el caso de Uruguay, porque yo creo que ninguno de los países de América Latina, o la mayoría por lo menos de los que escuché todavía, como que no lo estamos llevando adelante, digamos, ¿no? Y bueno, y después el año o periodo de ingreso al país, ¿no? Que nos piden básicamente el mes y el año calendario de ingreso, ¿no? Y tratar de ver de las distintas fechas, por lo menos el ingreso más reciente que haya tenido como información para tener una idea, digamos, de la presencia de población extranjera en el país, ¿no? Bien, aquí podemos ver la secuencia histórica, ¿no? De la captación de lo que es la población nacida en el extranjero, ¿no? Desde el año 62. Ven allí que en un primer momento en el mismo espacio, digamos, se diferenciaban simplemente por la descripción entre
distrito país, digamos, pero para el 72 ya hemos hecho la separación, ¿no? El 82 implicó también la incorporación ya de la pregunta de año de llegada, ¿no? Y la del 2002, que nos permite incorporar el concepto, digamos, de lugar donde vivía la madre cuando el censado nació, ¿no? Recordando un poco lo que fue el piloto y de las observaciones hechas, había mucho cuestionamiento también respecto a que cuando el censista llega a un hogar en donde la persona no está, no sabe, digamos, sobre la madre, entonces la información también resulta distorsionada, pero tampoco hay unas posibilidades diferentes porque la medición hecha de otra forma, específicamente relacionada con el lugar de nacimiento de la persona propiamente tal, tampoco resulta muy satisfactoria y parece ser dentro de todo el mal menor, digamos, ¿no? Bien, esta es la propuesta, o sea, lo que se llevó adelante en el censo 2002. Y el censo 2002, como antecedente, digamos, de la preparatoria del 2002, nos arroja un tema central relacionado con el año de llegada, digamos, ¿no? Allí tuvimos una omisión significativa y nos llevó a plantear qué hacer con esta variable, porque evidentemente, ya hoy lo mostraba, yo lo voy a mostrar ahora también, tenemos una omisión de más del 30%. El tema es qué hacer con ello, ¿no? Con las pruebas pilotos justamente que nosotros realizamos con Brasil y Argentina, hemos visto, digamos, la utilidad de la incorporación del periodo de ingreso, digamos, ¿no? No centrarlo en un año específico porque la persona no conoce, pero sí darles rangos a través de los cuales se identifique, ¿no? Acá estamos viendo el nivel de la omisión que hubo, digamos, para la población nacida por año de llegada. Estamos hablando del 34.3%, es un nivel bastante alto, significativo, que casi, digamos, invalida lo que es la posibilidad de uso de esta información, ¿no? O nos lleva a supuestos como el que nos presentaba en la mañana Uruguay, ¿no? Bien, esta es la propuesta para el 2012, hecha, digamos, en los sucesivos procesos de prueba que hemos venido realizando. Tenemos el censo piloto del 2012 que valida, digamos, pasa al experimental, ¿no? Vamos precisando y viendo el funcionamiento adecuado, digamos, de esta herramienta o de esta propuesta, ¿no? Bien, también nosotros trabajamos la población nacida en el extranjero en función, digamos, los resultados del censo experimental y vemos los niveles de omisión que resultan del uso, digamos, de PDA y del cambio en sí de la metodología, ¿no? Así vemos que la omisión del nombre de país apenas representa 0.18%, el año de llegada, que ustedes vieron era 35%, baja casi 7 veces, digamos, está con 4.9%. Y también allí están ya los datos relacionados a la migración internacional, que después voy a comentar, que sí incorporamos en la propuesta de la boleta final. No tuvimos omisión en sexo, en año de salida apenas representa 0.27, en la edad tampoco es significativo, apenas 0.6, y el país, digamos, que vive actualmente es apenas de 0.86 en lo que se refiere a la omisión, ¿no? Bien, ¿por qué incorporar, digamos, la población paraguaya en el extranjero? Si bien nosotros lo tenemos incorporado en las encuestas de hogares, hay una creciente demanda de información respecto a los hogares y al volumen de población y a sus características, como una información, digamos, de requerimiento institucional y con fines de políticas, ¿no? Hemos trabajado bastante en base a la información que nos ofrece la encuesta de hogares, que a partir del año 2007 incorporó y ha generado informaciones bastante consistentes a lo largo de los años, que después vamos a ver en la información que tengo al final, digamos, ¿no? Bien, esta es la propuesta de las encuestas de hogares, es bastante extensa, digamos, capta o pregunta, digamos, a nivel de los hogares, la relación de parentesco, sexo, año de salida, edad, estado civil, nivel de instrucción, momento de salida, y también
hay preguntas relacionadas a la condición de actividad, o sea, se averigua también la ocupación antes de salir, la categoría, etcétera. O sea, es una encuesta bastante completa y bastante robusta en términos de lo que es el resultado, ¿no? Y en ese contexto, para el censo de población del 2012, estamos planteando definir a los inmigrantes como personas que viven en el hogar, que han viajado al exterior a vivir en el extranjero entre los años 2007 y 2011. O sea, el periodo de referencia es de 5 años. Inicialmente nosotros planteamos en las pruebas piloto que hemos hecho 10 años, digamos, como periodo de referencia, y un efecto olvido bastante significativo nos ha llevado a ir modificando. Es una pregunta que lo hacemos a nivel de hogares, ¿no? Y en el piloto hemos hecho un extenso de esta formulación con una ubicación que nos generó problemas, digamos, porque después de listar a todos los miembros del hogar, pasábamos a listar a las personas que no residían en el hogar. Y después volvíamos a preguntar por cada una de las personas que residen en el hogar, ¿no? Nos generó bastante problema, un desconcierto, desorientación de parte del informante. Eso hizo que, bueno, en primer lugar, la información, digamos, no resulta enteramente satisfactoria porque hay un efecto cansancio allí, ¿no? Por ello, ya para el experimental cambiamos la ubicación, lo llevamos al final del cuestionario, ¿no? Hemos eliminado un set de preguntas que ahí están detallados, ¿no? Y hemos considerado dentro de ello el tema de la migración de retorno, que también es una información bastante demandada, ¿no? El experimental también nos arroja lecciones en términos de lo cansador, y al estar ubicado también al final, genera también una situación similar, digamos. Se tenían omisiones significativas, digamos, de información, no las básicas, pero sí relacionadas a características específicas del que ya no está en el lugar. Lo que indica que realmente es dificultoso, digamos, su captación si no es a través de una encuesta ya específica, no especializada, ¿no? Este es el cuestionario definitivo, bien modesto, digamos. Lo mantenemos siempre al final la pregunta, ¿no? Siempre a nivel de hogares. Y dejamos preguntas relacionadas a edad, sexo y país, digamos, ¿no? Y bueno, renunciamos también al tema de la migración de retorno a fin de simplificar el proceso. Nuestro cuestionario tiene 71 preguntas, ¿no? Y eso, en promedio estábamos hablando de entre 30 y 40 minutos, un poco depende de la constitución de los hogares, que estamos hablando de más de un promedio de 4 personas por hogar, ¿no? Y aquí podemos ver la información que proviene de las encuestas de hogares. Son informaciones bastante consistentes con las informaciones que tenemos, digamos. Ustedes pueden ver ahí la estructura por edades también, una información bastante lógica. Su distribución por países también muestra, digamos, los destinos principales, que son los históricos que tiene el país y que refleja, digamos, las características de la población paraguaya en el extranjero. Aquí podemos ver la encuesta del 2011 en su distribución, digamos, puntual, ¿no? Y esta es la última lámina, digamos, en la cual, viendo las distintas fuentes y recurriendo a la información de otros países, podemos ver también en realidad aquí en un acumulativo, por ejemplo, el caso de Argentina, digamos, ¿no? De la migración, de lo arrojado en el 2010, lo que corresponde a España, ¿no? Y a otros países. En definitiva, de lo que fue la experiencia, digamos, a partir de las informaciones básicas, nos parece satisfactoria la posibilidad de incorporar esta pregunta relacionada a paraguayos en el extranjero, ¿no? Muchas gracias.